Buenos días entonces a todos los que a los que no he saludado. Vamos a Adiós. comenzar a presentar la clase de hoy, o lo que nos compete hoy día. Ahí está, debería... Ahí, Se ve bien, profe. ahí ya se debería estar viendo. Chiquillos, damos comienzo entonces a nuestra segunda clase de la fase 3, hoy día 1 de octubre. Voy a presentar además las páginas con las que vamos a ir trabajando en esta ocasión. Esto igual está dentro del ticket, perdón, de la ficha que a ustedes se les manda, de todas maneras. Entonces hoy día vamos a trabajar con la lectura de las páginas 160, 166 y 168. Solamente 3 páginas es lo que vamos a abordar hoy día. Y además, como siempre, vamos a tomar en cuenta los recursos o los documentos, fotografías, que muchas veces aparecen dentro del texto del estudiante. Entonces tienen que considerar los recursos 60, 62, que están en la página 160 y 161, los recursos 80 y 83 de la página 169. Y con eso vamos a responder las preguntas que están al final de nuestra clase. Pero para que se vayan orientando ustedes un poco, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las preguntas? Es que a partir de la lectura de la página 160 y los recursos 60 y 62, responde, explica cuál es la visión u opinión de los autores de cada texto con respecto a las demandas sociales de la época en estudio. Y la número 2, lee la página 168 y los recursos 80 y 83, que corresponden al primer y último texto de la página 169. Ya hago explícito eso porque ya hay, dentro de ese mismo cuadrante, ya hay 4 documentos. Entonces tienen que tomar en cuenta solamente el primero y el último. Y responde, ¿cuál fue el objetivo de la reforma agraria y qué alcances o consecuencias tuvo para la sociedad? ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros vayamos avanzando en la clase, también al mismo tiempo, de alguna manera, se van a ir respondiendo estas preguntas, al menos la 2. Nosotros el año pasado trabajábamos muchas veces mencionar el autor del texto, el nombre del texto, la fecha, ¿ya? ¿Cuál era como la idea principal? ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso algunos? Sí. Profe, ¿y esto Sí. está en el cuestionario online? ¿Ya? Perdón, de nuevo, porque te escuché súper poco. Que las 2 preguntas están en el cuestionario online que nos va a mandar el formulario. Sí, sí, obviamente, ¿ya? Así que tranquilos con eso. Ya, y bueno, como les estaba explicando, ya en lo que respecta a la pregunta 1, de ese trabajo que nosotros muchas veces hacíamos el año pasado, a nivel de primero medio, también es ahora avanzar un poquito más y contestar como, ¿qué creen ustedes lo que el autor también quiere comunicar? Más allá de la idea principal o cuál sea la visión de ustedes, la opinión de ustedes, en el fondo, cuál ahora es lo que el autor quiere decir, por qué creen ustedes que lo da a conocer, ¿ya? ¿Cuál es el punto de vista, cuál es el fundamento que da cada uno de los autores? Eso es en el fondo lo que se les está preguntando. Ya, para que vayamos avanzando y para que nos cunda el rato también, porque nos quedan 45 minutos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Ya? Bueno, como siempre, ahí lo que corresponde, clase 2, ¿ya? Es el Chile y el mundo durante la Guerra Fría. Después, bueno, la fecha que corresponde a la de hoy y el nombre de la unidad prácticamente es Chile en el contexto de la Guerra Fría.
¿sí? La semana pasada veíamos más o menos qué era la cuestión social, ¿ya? Recordábamos un poquito qué era la cuestión social y al mismo tiempo también como cuáles eran las consecuencias que eso tuvo para Chile durante aproximadamente casi 50 años, que a pesar de que habían cosas que se habían mejorado en ese periodo, el tema de la economía, que Chile había empezado a ganar un poco más de dinero, ya con el modelo Easy, pero fue un modelo económico que fracasó, que trató de implementar más que nada industria dentro de industria local, excluyendo un poco a la internacional, pero que ese modelo al fin y al cabo se fue desgastando, y eso, ya, a pesar de que generó en algún momento mucha ganancia, esa ganancia fue desequilibrada, ¿ya? O sea, empezaron a ganar más un poco la gente que tenía más acceso al poder, y la gente trabajadora, ¿ya? O la clase obrera, en este caso, no veía grandes cambios, no veía muchas diferencias desde que se empezó a implementar este famoso modelo económico, y todo lo que implicó también para un desarrollo del país. Profe, Sí, dime, Jesús. que también nos muestra la Guerra Fría, es que también nos muestra la parte más baja del ser humano, por ejemplo, como que que a los políticos les importa puramente el poder y nada más, porque, o sea, los ciudadanos para ellos ni existen. Sí, es una visión, de hecho, que plantean varios historiadores también, Jesús. ¿Ya? Entonces, desde ahí, como que, claro, el tema de la Guerra Fría, recuerden que fue eh, fue un enfrentamiento no directo entre precisamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Y eso duró aproximadamente 40 o 45 años. Ya estamos hablando del 45 al 90, ya 55 años, para ser exacta. ¿Ya? Eso divide al mundo. Y Chile, en este caso, no va a estar exento de eso. ¿Sí? Entonces, de hecho, la misma clase hoy día va a hablar un poquito de lo que fue en tema en torno a lo político. Y que muchas veces lo político, chiquillos, también va a afectar a lo económico, y sobre todo, y si afecta a lo económico, obviamente va a afectar también a las personas, al aspecto social. Esto es como un efecto dominó. Si hay problemas en el poder, también generalmente van a haber problemas en lo económico, y si hay problemas en lo económico, va a haber problemas en lo social, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, tal como les decía recién, y ustedes lo están viendo en estos momentos, son las movilizaciones sociales, sus demandas y las respuestas a ellas. ¿Quién creen ustedes que va a dar esas respuestas? ¿Quiénes creen que van a dar respuestas a las demandas sociales, pequeños? Los diputados, los concejales, todos los que son de la Cámara de esa. Ya, la clase dirigente en esta ocasión, ¿sí? Sí, eso Ya. mismo. Ya, bien, Axel, súper. No, yo no lo creo. Yo creo que va a ser más la gente obrera. De hecho, es compartido prácticamente. ¿Ya? Y mira, vamos a tocar un concepto que se llama participación ciudadana. Entonces, desde ahí, claro, hay cosas que como ciudadanía, como sociedad, nosotros también podemos aportar. Pero, Entonces, profe, espérame un poquito, Jesús, okay. aguántame un poquito, ¿ya? Entonces, claro, hay que poner de las dos partes, tanto el Estado como la ciudadanía. El tema es que en esos momentos estamos hablando de mediados del siglo XX, 1950, entre 1950 y 1960. Hay cosas que no tenían aún solución. Entonces, eso fue lo que en el fondo le empezó a molestar a la gente. Jesús, dime. Que le quería decir que mayormente los gobernantes, si actuaban en estos movimientos políticos, era para puro ganarse una imagen de niño bueno, por así decirlo, para que no recibieran tanto odio y aprovecharse de el cariño que se les tenía. Sí, en ocasiones sí pasaba eso, ya eso se llama populismo, ya, que es como darle al pueblo o hacerle escuchar al pueblo lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? No sé, pero lo que tú estás diciendo tiene un concepto y se encasilla en populismo, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el objetivo principal que nosotros vamos a ver hoy día? Voy a agrandar un poquito la pantalla, para los que, sobre todo para los que tienen problemas de visión. Ya, ahí, ya. Huevo que Entonces, mente. el objetivo de hoy es analizar las demandas de los movimientos sociales y cómo el sector político responde a ellas, ¿sí? Porque en este caso la participación ciudadana va a estar presente, pero por otro lado también se necesita de la clase política o el sector político para poder llevarlas a cabo en su totalidad, ¿sí? Y que es un poco lo que está pasando hoy en día también con el tema del plebiscito, ¿sí? Entonces, la movilización de nuevos actores sociales, ¿sí? Van a aparecer nuevos grupos, ¿ya? Que van a empezar a tener nexo entre las necesidades de las personas y la clase política. La semana pasada hablábamos, o en la clase anterior hablábamos sobre que había la clase trabajadora, ¿sí? Empezó a tener apoyo sobre todo de lo que respecta al sector de izquierda. Entonces, desde ahí, claro, para la clase trabajadora eso va a ser un plus. Y de hecho, el sector de izquierda, cuando hablo del sector de izquierda, estoy hablando principalmente en esa época de los socialistas y de los comunistas. Ellos de alguna manera no solamente empezaron a apoyar a la clase obrera, ¿ya? O a la clase trabajadora en general, sino que también empezaron a tener fuerte influencia en las mujeres, ¿ya? Las mujeres también pasan a ser un nuevo actor social. Recuerden que en la década del 50 la mujer por primera vez vota en elecciones presidenciales y a finales del 30, ¿ya? Del 38, si no me equivoco, vota en elecciones municipales. Entonces la mujer también va a ser un factor importante dentro de estas movilizaciones. Empiezan a introducirse también en los movimientos estudiantiles. Entonces, el sector de izquierda, en algún momento o en alguna medida también, va a estar súper, va a ser como protagonista, ¿ya? Por decirlo de algún modo, en estas movilizaciones que van a ir apareciendo. Ahora, ¿por qué aparecen estas movilizaciones? ¿Sí? Porque las condiciones de vida, tal cual ustedes lo pueden observar ahí, ¿ya? En lo que les estoy mostrando, las condiciones de vida de la sociedad chilena o de la población chilena eran muy precarias. ¿Qué quiere decir que era precaria? ¿Ya? Que era muy poco lo que tenían. Vivían en condiciones paupérrimas, chiquillos, indignas, Y sin prácticamente. mencionar de que tenían que dividir lo que tenían, aunque fuera una cosa nomás. O sea, sí, imagínense que antes, incluso en los años 60, aún se tenían muchos hijos, ¿ya? Estamos hablando de un promedio de 5 o 6 hijos, más o menos, según los datos estadísticos, ¿ya? De la población en ese tiempo, de 5 a 6 hijos por familia. Entonces, súmenle a los papás, entonces serían 7 a 8 personas por familia. O piensen a lo mejor también en las mujeres que eran solas y tenían muchos hijos. Entonces, claro, habían condiciones de vida que no eran las más óptimas. Y las clases bajas sentían que las necesidades de ellos o lo que ellos pedían no se les estaba dando solución. Entonces, desde ahí surgen estos grupos que se empiezan a movilizar y empiezan a exigirle, al gobierno y al Estado, en realidad, que cumplan con lo que ellos en algún momento prometieron también o que acaben un poco con esta vida precaria que llevaba la población chilena hasta esos entonces, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la idea de esto? Obviamente un cambio súper profundo en la materia social, ¿ya? Y empezó obviamente a ser parte del clima cultural e irrumpe con fuerza, sobre todo en la década de 1960. Cuando se habla de que es parte del clima cultural, es porque empezó a influir la música, empezó a influir el cine, los medios de comunicación, ¿sí? La música, por ejemplo, claro, lo que nosotros más conocemos hoy en día, o lo más famoso de esa época también, eran los Beatles, ¿ya?
que fue como el primer el grupo de rock más conocido mundialmente. Entonces, sus letras de alguna manera también, o su música, algunas de sus letras, no todas, pero empezaron a tener como mucha influencia en el pensamiento de la gente. Y eso obviamente al ser música, al no ser visible solamente o no tener que ser lectura, empezó a llegar pero a todo el mundo, porque había mucha gente que era analfabeta. También Entonces lo... Ah, perdón. desde ahí todos empezaron a conocer otros estilos de música, otros pensamientos, otras ideologías. Jesús. También los graffiti. Sí, también el tema de los muralismos, chiquillos, empiezan a aparecer súper fuerte también en esta época, ¿ya? Y, perdón, ya. Entonces, claro, el tema de las movilizaciones surge precisamente por las demandas sociales de las personas que no eran, de alguna manera no eran cumplidas, ¿sí? Entonces, claro, estas nuevas demandas y formas de organización comenzaron a hacer que la sociedad se fuese politizando cada vez más, ¿ya? Y aquí es donde muchas veces entra el protagonismo o el apoyo del sector de izquierda, ¿sí? Que era lo que yo les comentaba al principio de la clase. Y se comenzó a concentrar en temas como las reivindicaciones laborales, ya hubo reformas laborales, chiquillos, ya existía desde hace unos 30 años el tema de la ley de la silla, en donde las personas, imagínense, algo súper básico hoy día para nosotros, pero que en esos momentos era impensado, que era el poder sentarse dentro de tu horario laboral, ¿En ya dentro de serio? tu jornada. Sí, ya. Y eso se empezó a implementar precisamente porque había una muy poca y baja legislación laboral. Ya, está también el tema de la demanda por las viviendas. No sé si ustedes se acuerdan que la semana pasada hablábamos del tema de la segregación urbana. Entonces, en donde en un mismo espacio, ¿ya? Geográfico, confluían o vivían, en este caso, eh, dos grupos sociales distintos, que en este caso era la clase alta y la clase baja, y vivían dentro de una misma ciudad, vivían dentro de una misma región y en espacios sumamente distintos, ¿ya? Existe un tema de segregación, como eh, de clasismo también, chiquillos, en esa época, ¿ya? Entonces, claro, desde ahí, las personas que empezaron a migrar, sobre todo a la ciudad, ¿ya? Empezó tanta gente a migrar de repente que la ciudad no estaba capacitada para eso. Por lo tanto, estas personas que llegaron no tenían oportunidad de trabajo, no tenían dónde vivir, empezaron obviamente a ocupar terrenos privados y muchas veces del Estado, ¿sí? Y obviamente no en las mejores condiciones, chiquillos vivían en el barro, no había baño, no había agua potable, las casas ni siquiera eran las medias aguas que nosotros muchas veces conocemos hoy en día, ya eran casas que las paraban con desechos, ya, con lo que hubiese. La cosa era poder resguardarse muchas veces del frío y de la lluvia. Y por lo tanto empezaron a demandar viviendas sociales, ¿sí? Aparece lo que es el servio, ¿sí? El acceso a la relevancia de la educación. O sea, las personas eran analfabetas, pero también sabían que era súper importante saber leer y escribir. ¿Ya? Y en alguna medida también la reforma universitaria, que eso era un poco que los estudiantes universitarios empezaron a formar eh, federaciones, ¿ya? Y de alguna manera empezaron a exigir también tener mayor, ¿cómo lo digo? Como tener una especie de mayor compromiso o protagonismo, ¿ya? Dentro de las decisiones que se tomaran para los planteles universitarios, ¿ya? Como Profe, compartir mesa, ponte tú, con el directorio de la universidad y que profe, tuviesen opinión dentro de la universidad. Dime, Jesús. tengo una duda. ¿Es cierto que algunas familias, por los bajos recursos que se tenían, recurrían al canibalismo? Es una duda que tengo. La verdad, Jesús, que yo no tengo datos de eso, ¿ya? Pero hasta lo que yo sé, no.
Lo que sí se dice era que se comían a los animales domésticos también, ¿ya? Los perros, los gatos. Oh, qué asco. Sí, pero cuando hay necesidad, o sea, tú no piensas en esos momentos en Sí, eso. en eso se entiende, porque, o sea, cuando uno está, cuando está desesperado, busca cualquier cosa. Exactamente, ¿ya? Pero a lo que es canibalismo, hasta donde yo sé, no. Pero sí en algún momento recurrieron a comerse los animales domésticos. Ya, seguimos pequeños. Ya, entonces, en este tema de las nuevas demandas y formas de organización, habían tres principalmente, ¿sí? La consolidación del modelo sindical, voy a agrandar un poquito, por último voy moviendo la pantalla solamente. Ya. La consolidación del modelo sindical, o sea, en este tema de las reivindicaciones laborales, tiene que ver precisamente en que a los trabajadores se les permita organizarse a través de sindicatos, ¿ya? Bueno, y como la gran organización que apoyaba al tema a los trabajadores fue la Central Única de Trabajadores, ya que se conoce como la CUT. ¿Ustedes saben por qué se forma, perdón, cuál es la función de los sindicatos, chiquillos? Por lo que sé, yo no. Ver el trato justo, que ¿Cómo? todos, que los ciudadanos y los gobernantes tengan un trato justo por igual. Un poquito más. ¿Alguien más sabe cuál es la función de los sindicatos? Ver la economía también podría ser. Ya, en el fondo, Sacar sí, plata. Manuel, por ahí va, darle derechos a los humanos, ya, o sea, los humanos ya a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos ya tenemos nuestros derechos, ¿ya? Pero más que darle derechos a los humanos es darle ciertos Derecho derechos a los trabajadores. Axel, perdón. No, porque le decía que le da los derechos a los trabajadores, como Exacto. trabajar en un lugar limpio, como por ejemplo en buenas condiciones y varias cuestiones más. Para que Sí, de así se hecho, eviten tipos de enfermedades como el cáncer, por así decirse, o entre otras enfermedades. o sea, actualmente, claro, el tema de los sindicatos ganó mucho terreno de la década del 80 en adelante, incluso desde el 90 en adelante, pero en esta época fue como el fuerte, ¿ya? En donde empezaron a exigir ciertos beneficios también para los trabajadores y que las empresas se los dieran. O sea, si eran empresas privadas, era la empresa la que tenía que cubrir ciertos beneficios. Por ejemplo, si la empresa tenía utilidades, ¿ya? O más utilidades que las habituales, eso era producto del trabajo de la clase obrera o de los mismos trabajadores de la empresa. Entonces ellos veían y sentían que era justo que esas utilidades también fueran repartidas, perdón, con ellos. Entonces, claro, son organizaciones que van a velar por los beneficios y el bien de los trabajadores, ¿sí? Y eso parte precisamente en el 53. Después tenemos la irrupción del movimiento de pobladores. Y esto tiene estricta relación con lo que yo le estaba explicando hace poco rato con el tema de la necesidad de viviendas. Existía, obviamente, una falta de viviendas muy grande, ¿ya? Y los pobladores tuvieron como principal fuerza de presión la ocupación del suelo urbano, ¿ya? Que tenía que ver con este tema de la segregación urbana y empezaron a ocupar terrenos que no eran aptos muchas veces para la vivienda, ¿sí? Entonces, desde ahí, ante la necesidad de tener una vivienda digna, las personas se empezaron a organizar, incluso empezaron a conformar lo que eran las juntas de vecinos, ¿ya? Que no eran del todo formalizadas, ¿ya? Y que se empezaron a formalizar recién en la década del 60, en pleno gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero que de alguna manera, claro, eso tuvo su origen durante la década del 50, donde la gente de varios sectores
pero sobre todo de la población asociada a la población trabajadora, ¿ya? Empezó a organizarse para empezar a obtener cosas que al Estado de alguna manera le correspondía dar. O sea, clases atrás, ya en la fase 2 también se habló del tema del estado de bienestar, de un concepto de estado de bienestar. Y eso es precisamente que el Estado debe otorgar ciertos recursos a las personas por ley prácticamente. En este caso, los tres como que encabezan estos recursos que se debiesen entregar es educación, salud y vivienda. ¿Sí? Entonces, claro, desde ahí también surge esta necesidad de poder exigir lo que el Estado debiese dar o debiese darles. Y también lo que les mencionaba, el despertar de los jóvenes universitarios. Entonces, de las distintas instituciones que existían en ese momento, ¿sí? Instituciones universitarias, exigieron una mayor participación en el gobierno de las universidades. Ahí es cuando se empiezan a formar estas federaciones de estudiantes, a sentarse en la mesa con el directorio de las universidades, tomar decisiones en conjunto, que el directorio no fuera arbitrario y también los tomara en cuenta a ellos, ¿ya? Y bueno, en la actualidad eso además sigue siendo así, ¿ya? O sea, así como en los colegios existen los centros de alumnos, que eso es legal, ya, no es que a un colegio se le ocurrió no tenerlo, decide no tenerlo, no, ya, eso no es así. Y si no lo tiene, lo linchan. Que legalmente debiesen tenerlo, porque es parte del estatuto, ya, entonces eso está declarado, de hecho, en la Constitución. Así que no hay forma de que un colegio se pueda negar a tener un centro de alumnos. Lo tiene que tener sí o sí. Sí. Ahora, si ese centro de alumnos funciona muchas veces o no dentro del establecimiento o que lo dejen funcionar, eso es otra cosa. Pero de que debe tener uno, ¿ya? Por obligación, por ley. Ahora, después se habla, chiquillos, de los proyectos excluyentes. ¿Por qué se habla de proyectos excluyentes? Porque son proyectos de distintos sectores políticos, ¿ya? En este caso, vamos a hablar de la derecha, del centro y de la izquierda. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar del proyecto de derecha, que lo encabezaba en ese tiempo Jorge Alessandri. Entonces, él decía que era necesario un cambio profundo para terminar con un modelo estancado. Él se refería precisamente a lo que respecta el modelo económico. Entonces, ¿qué hizo él? Él empezó a fijar precios, fijó salarios, ni subían ni bajaban, o sea, de que la gente también se pudiese ordenar en ese sentido, ¿sí? Su principal consigna, fue la modernización de la economía, lo que implicaba acotar la presencia estatal y reforzar la empresa privada, entre otras medidas. O sea, todo lo que se propuso durante el modelo Easy, de que el Estado debía tener mayor protagonismo, de que solamente debíamos más que nada considerar la industria local más que la industria internacional, ¿ya? Eso en esta época se dio vuelta, ¿ya? Porque ellos se dieron cuenta que igualmente existía la necesidad de tener cosas que viniesen del extranjero, ¿ya? Porque eso de alguna manera también ampliaba la posibilidad de poder abarcar las necesidades de las personas. Significa que podían traer, por ejemplo, maquinaria, que se podían abrir industrias o fábricas con maquinarias traídas desde afuera, y eso podía dar trabajo a la gente. ¿Ya? Y a eso se refiere con modernización de la economía, con permitir que se trajeran elementos de afuera y obviamente que fuera compartido con lo de acá adentro, ¿ya? Con lo local. No solamente que se priorizara lo local, sino que fuese prácticamente mitad y mitad, ¿sí? Ese fue como el principal principio, era un poquito Jesús, el principal principio de las ideas de la derecha. Dime. ¿Un tipo de relación simbiótica, podría decirse? Sí, ya, era una interrelación prácticamente. Perdón, Martín, recién acabo de ver los mensajes. ¿Qué no se ve?
Ya, a ver, voy a hacer algo, voy a colocar la presentación completa, ya, pero eso significa que no puedo estar mirando muchas veces sus mensajes, ¿ya? Sí, porque agrandé la pantalla, por eso. Ya, a ver. Ya, ahí se ve la diapositiva completa, ya, pero si me hablan, chiquillos, no voy a poder mirar el chat que ustedes me están hablando, ¿sí? Bueno, eso con respecto al proyecto de la derecha. ¿Qué era lo que proponía el centro? ¿Ya? Sí, bien digo, el centro, ¿sí? Su idea se llamaba Revolución en Libertad. ¿Quién la encabezaba? Los demócratas cristianos, ¿ya? Que eran un partido que se crea y que tiene como cabeza eh, Radomiro Tomic y, bueno, hay otro personaje más que no me recuerdo en estos momentos, y también el expresidente y fallecido presidente Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Ellos decían, ¿ya? Se planteaba que el Estado continuara ocupando un papel central en la economía, o sea, todo lo contrario a lo que se planteaba en el sector de la derecha, que el Estado debía seguir siendo protagonista, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Como cuál va a ser su rol dentro de este periodo? Estamos hablando de los años 60. Desarrolló una reforma educativa, ¿ya? Eso quiere decir que se empezó a implementar el tema eh, de ampliar la cantidad de años de educación. Se hicieron obligatorios los 8 primeros años de educación básica, ¿ya? Y se hicieron obligatorios también los 4 años de enseñanza media o de educación media, con posibilidad de ampliarse a lo que ustedes están viviendo hoy en día, que es sobre todo la enseñanza técnico-profesional, y que eso diera pie para poder seguir estudios superiores. O sea, todas las posibilidades que nosotros tenemos hoy día de estudios, chiquillos, se radican aquí, ¿ya? En esta ideología o en esta propuesta, en la revolución en libertad, ¿ya? Formulada en los años 60. Se amplió el derecho a la organización sindical, ya era súper restrictiva antes, es como decir, ya, se pueden inscribir tal cantidad de sindicatos solamente, ya, eso se amplía, y también se amplía para las mujeres. Y bueno, los trabajadores rurales también podían, en este caso, ser parte, trabajadores rurales los que trabajaban en el campo, ya, los que eran empleados ya de los famosos latifundios que se conocían hasta ese entonces, y que por lo tanto, dada cierta cantidad de trabajadores que tuviese un patrón, eh, también podían ellos organizarse dentro de los sindicatos, ¿sí? Porque antes era solamente en la ciudad, esto también se trasladó al campo. Y multiplicó instancias de asociación de base, ¿ya? Por lo que yo les decía adelante, en lo que respecta a las juntas de vecinos, incluso a las organizaciones de fútbol, chiquillos, muchas veces, ¿ya? A eso se refiere con promoción popular o instancias de asociación de base, en donde las personas se pudieran agrupar u organizarse en pequeños grupos, ¿sí? Pero que esos pequeños grupos tuviesen como la fuerza suficiente de poder decir, ¿saben qué? Yo propongo esto, ¿sí? Y que eso pueda ser escuchado. Que las juntas de vecinos también tienen una base legal dentro de todo, ¿ya? No es así que se formen o que se junten un par de vecinos y decir, ya, vamos a hacer esto, esto y lo otro, ¿ya? No, también se regulan legalmente. Y el tercer proyecto excluyente es del sector de izquierda, que se llama la Vía Chilena al Socialismo. Entonces, es impulsada por la Unión Popular, ¿ya? Pero que se conoce más bien como la UP, ¿ya? Que es más que nada del sector de izquierda. Se proponía una revolución socialista, ¿ya? Ahora, dentro de esta revolución socialista, aplica a varios términos, ¿ya? El tema del sector agrícola, ya del sector educacional, entre otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que se empezó a hacer? ¿Ya? Y esto es muy similar a lo que hizo, en realidad el tema de la vía chilena del socialismo se empezó a vivir más durante la década del 70, ¿sí?
con Salvador Allende, pero eso lo vamos a ver en la siguiente Pero clase. profe, no tan antiguo, igual un poquito reciente. O sea, historia reciente de poco más de 50 años, ¿ya? Entonces, claro, empezaron este tema de las expropiaciones agrícolas, ya le empezaron a quitar tierras a los latifundistas. Hay un dato que se dice que prácticamente el 90% de las tierras, ¿ya?, agrícolas estaban en manos de una minoría, ¿ya? Y esa minoría era lo que se conocía como latifundistas o terratenientes. Entonces, desde ahí el Estado les empezó a quitar las tierras a estos latifundistas, o en su defecto también les pagaba por esas tierras, pero no les pagaban lo que realmente valía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a entregarles esas tierras a los mismos trabajadores que tenían estos latifundistas, ¿ya? Las subdividieron. Ahora, ahí hay un tema muy distinto también, pero que no alcanzamos a abarcarlo ahora, también lo vamos a ver la próxima semana, en por qué de alguna manera esa reforma agrícola también tuvo sus consecuencias y de alguna manera negativa también, ¿sí? Pero empieza básicamente con eso, como de, y esto es súper propio del socialismo, chiquillos, socialismo y comunismo, pero sobre todo el socialismo, ¿ya? Quitarle al que tiene más y darle al que tiene menos, ¿ya? Entonces, por eso también el tema de expropiar, de quitarle las tierras a los patrones y dárselas a los trabajadores, ¿sí? Bueno, el tema de la chilenización del cobre, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Que resulta que antes de esto existía, o gran parte de las empresas o de las ganancias de Chile que tenía por efecto del cobre, eran más que nada por los impuestos que pagaban las empresas que sacaban el cobre. Y gran parte de las empresas que sacaban el cobre eran norteamericanas. Entonces, ¿qué hizo el Estado chileno? Llegó a negociaciones y se hizo dueño de prácticamente el 51% del cobre chileno. Entonces, desde ahí, claro, era el mayor accionista del cobre en Chile, obviamente, y además los estadounidenses o las empresas que eran dueñas de la extracción del cobre también tenían que seguir pagando impuestos. Entonces, desde ahí Chile pudo tener más recursos, ¿sí? Bueno, la creación de un área de propiedad social, ¿ya? La estatización de industrias estratégicas y del sistema financiero y fomentar la participación de los sectores populares. En este sentido, era muy parecido a la revolución en libertad, ¿ya? Porque de alguna manera era como que el Estado tenía que seguir siendo partícipe y protagonista, ¿ya? Lo que yo tengo acá arriba, ahí al principio, protagonista de la economía. ¿Sí? Lo que conversábamos hace un rato atrás, las reformas estructurales. ¿Cuáles fueron estas reformas? Principalmente la agraria, la chilenización del cobre, que era lo que les comentaba recién, y la reforma educacional. La reforma agraria buscaba transformar la estructura de propiedad, creando unidades económicas agrícolas más productivas que el gran latifundio, ¿ya? En cambio, era lo que les decía recién, ¿ya? Se les quita tierra a los latifundistas y se subdivide en los trabajadores muchas veces que eran parte, o en los trabajadores que trabajaban para esos latifundistas, ¿ya? Se empieza a subdividir, a parcelar. La chilenización del cobre, que es lo que les acabo de explicar, que el Estado chileno asume el 51% de las acciones del mineral, y la reforma educacional, que también se los expliqué hace un rato, que tiene que ver con que se modifica la organización del sistema escolar al definir una educación básica obligatoria de 8 años y una media de 4 años, ¿ya? Con lo que les explicaba además también de proyectar esto a una educación técnica, técnica profesional, nivel medio, y con posibilidades también a una educación de nivel superior, ¿sí? La idea era, esto de sacar la educación técnico-profesional de nivel medio, era sacar rápidamente a la gente a trabajar, ¿ya? También como un tema de
reactivar la economía, ¿ya? Porque como se empezaron a abrir al mercado internacional de nuevo, había más posibilidades de trabajo, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, pequeños? No, pues. No, profesora. No, teacher. Ya, ¿les quedó claro lo que era la reforma agraria, pequeños? Para mí, of course. No ¿Cómo? sé, para mí, of course, no sé los demás. Ya, sí, por supuesto. ¿A quién más? ¿Alguien tiene dudas? Profesora, Vicente, yo apenas pude entender algo de lo que estaba explicando. ¿qué no entendiste, pequeño? Estamos en el tiempo todavía, así que pregunte nomás. Se le apagó la imagen. ¿Se dejó de presentar? A mí, Sí. ¿me pasa a mí o la pantalla se puso negra? Parece que a No, varios. pero ya se ve. Voy a Ya dejar de apareció. presentar y presentar de nuevo, ¿ya? Ya, ahí debiese estarse presentando otra vez. Sí, ahí se ve. Ahí Ya. sí. A mí aún me sale negro. Ah, pero a los otros se les ve. BTR. Sí, profe, se ve. A mí sí. Sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Ya. Entonces, chiquillos, a ver, lo que se propone aquí, o lo que se haga en general, ya, es que había muchos problemas sociales todavía entre la década del 50 y el 60, y las personas empezaron a reclamar por eso. A eso nosotros le llamamos demandas sociales, ¿ya? Y esas demandas sociales empezaron a verse manifestadas en realidad, o la gente empezó a reclamar y lo hizo a través de las movilizaciones. Ah, estaba eso. Ahí está. Las movilizaciones. Pero como la gente de manera individual no era escuchada, empezaron a organizarse. Y ahí están estas distintas formas de organización, a través de los sindicatos, a través de los movimientos de pobladores que exigían tener una vivienda digna, a través de los jóvenes universitarios que dijeron, ya, nosotros también queremos tener inferencia o poder tomar decisiones junto con el directorio de las universidades. Y obviamente estas demandas de alguna manera empezaron a ser escuchadas, ¿sí? Y al ser escuchadas, al ver que el Estado, al ver que las personas tenían estas necesidades, obviamente se vieron en la obligación de implementar ciertas medidas para poder solucionar los problemas de la gente. ¿Y cuáles eran estas medidas? Los proyectos que yo les acabo de mencionar. El proyecto de la derecha, que se abocó principalmente en lo económico, ¿ya? Y que decía que el Estado no debía ser tan protagonista y debían meterse más las empresas privadas, porque son las que dan trabajo. Y actualmente nuestro sistema es así, de hecho, lo mueve más el privado que el estatal. El proyecto de centro, del sector de centro, ¿ya? Que se abocó principalmente a temas educacionales sobre todo, y que el Estado debía seguir ocupando un papel protagónico en lo económico, y la más revolucionaria de alguna manera fue la vía chilena al socialismo. Pero ojo, ya aquí, que el tema de las expropiaciones agrícolas se empezó a dar aquí también. Aquí empezó, en la Revolución en Libertad. Fue una idea que se implementa por el sector de centro y que se sigue llevando a cabo por el sector de izquierda, ¿ya? Y ellos abren mucho más, o su idea era abrir mucho más las posibilidades a los sectores populares que a los sectores privados. Y las grandes reformas que se hicieron en esta época fueron la reforma agraria, ¿ya? La chilenización del cobre y la reforma educacional. O sea, la idea de estas reformas estructurales planteadas tanto por la Revolución en Libertad y por la vía chilena del socialismo era que
primero, acabar obviamente con las necesidades de la gente, y en segundo lugar, que esto fuese mucho más equitativo, ¿sí? O sea, que por ejemplo todos tuviesen un pedazo de tierra que poder cultivar, al menos la gente que vivía del campo, que todos tuviesen acceso a la educación, ¿ya? Que el recurso del cobre, que es nuestro sueldo hoy en día, es el sueldo de Chile, aunque se está metiendo hace varios años ya el litio, ya, pero que en ese tiempo era el cobre, fuese propio, que no estuviese en manos de extranjeros, que no viviésemos solamente de los impuestos. Profe, ¿Sí? ¿y qué Dime. pasa con el oro? Y la plata también. Sí, lo que pasa es que eso, Jesús, no existe en gran cantidad en nuestro país. ¿Ya? De hecho, nunca existió en gran cantidad. El oro no. A diferencia de Centroamérica o de Estados Perú, Unidos, por digo ejemplo. América. Mira, de América en general, los que menos tienen, o los que menos tuvieron oro, fue Chile, Argentina, O Bolivia, sea, Perú sí Latinoamérica en tuvo. general, ¿o Sí, no? eso a raíz de América en general, de cuando recién llegaron los españoles, por ejemplo. ¿Ya? Y en el caso de nosotros, claro, lo que primero nos movió como industria minera, como el que Fue fue el anterior al salitre. cobre fue el salitre. ¿Ya? ¿Había plata? Sí, sí había plata, ¿ya? Mineral plata, pero no fue las cantidades Masivo que se extrajeron, como el claramente, salitre. no fueron tan grandes como la que producía el salitre, ¿sí? Ya, entonces, vuelvo a repetir las preguntas pequeños. Ya, a partir de la lectura de la página 160 y los recursos 60 y 62, explica cuál es la visión o opinión de los autores que cada texto con respecto a las demandas sociales de la época en estudio. O sea, por un lado vamos a tener las necesidades de la gente, que era lo que exigía, que es lo que se está pidiendo en este caso en la pregunta 1, ¿ya? Y es cuál es la visión del autor, tienen que explicarla o decirme de qué se trata, y dos, que tiene que ver con el tema de la reforma agraria, ¿ya? Y cuáles fueron las consecuencias que tuvo para la sociedad. Cuando hablamos de consecuencias, chiquillos, recuerden que pueden ser buenas o malas, positivas o negativas, ¿ya? No necesariamente una consecuencia tiene que ser algo negativo, ¿sí? Ya, los que no puedan responder el formulario, porque les voy a mandar ahora ya el link, recuerden que de todas maneras pueden hacerlo a través del correo, ¿sí? Ya, bien Vicente. De todas maneras, voy a mandarle la clase grabada ahora a la persona correspondiente para que lo pueda subir a la brevedad y ahí tú si quieres puedes revisar de nuevo la clase si es que tienes la oportunidad, ¿ya? Chiquillos, voy a hacer algo esta vez, ¿ya? Voy a mandarles el PPT directo a sus correos, ¿ya? Oiga, profesora, una duda. Consúlteme. Que ¿cómo se llama? Que en toda la clase nosotros deberíamos haber estado respondiendo las preguntas que están ahí, o usted va a mandar el ticket de salida. Lo acabo de mandar. Ah, ya, ya, es que yo pensaba, es que usted cuando dijo de que, no, porque el Vicente por el chat dijo que copió lo más importante, po, y Sí, mira, yo pensé que uno tenía que hacerlo directamente mientras usted pasaba la clase, po. no, porque si no pierdes la atención, ¿ya? Y algunos de repente se adelantan y lo hacen y de repente puede que les falten el detalle importante que está dentro de la clase, ¿ya? Ya, ya, Entonces, les acabo muchas de gracias. mandar el link, chiquillos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan, pequeños? Profe Bárbara, Dime, Eileen. ¿a qué hora empieza su clase? Sé que estaba tomando desayuno y no Espérame un sé. poquito.